No puede ser que esta fuerza se cargue los consensos mayoritarios que hoy tiene la sociedad catalana. No puede ser que una fuerza casi extraparlamentaria en Cataluña, como es el Partido Popular, dinamite los consensos sociales, dinamite los consensos políticos y, especialmente en este ámbito, dinamite los consensos pedagógicos que tenemos establecidos en Cataluña. No se nos escapa que este anuncio se inscribe dentro de la guerra electoral que están protagonizando el Partido Popular y Ciudadanos a costa, sin ningún escrúpulo, de dañar los principales pilares y los consensos de la sociedad catalana, aquellos que garantizan la cohesión y la igualdad de oportunidades en Cataluña. Parece definitivamente que las encuestas han enloquecido al Partido Popular. Aún así, por lo que sabemos, esta propuesta se estaría aún estudiando y por este motivo anunciamos desde En Comú Podem que hemos pedido la comparecencia del ministro de Educación, del señor Méndez de Vigo, para dar explicaciones en sede parlamentaria y anunciamos también que trasladaremos esta pregunta en el próximo pleno del Congreso de los Diputados a través de una pregunta oral al ministro de Educación. También decir que nos ponemos a disposición de la comunidad educativa para hacer un frente común contra lo que es un mecanismo de introducción por la puerta de atrás de un elemento de segregación educativa. Deciros también que yo personalmente me he puesto a disposición de las máximas representaciones del Departamento de Enseñament para defender desde este Congreso los derechos de la ciudadanía de Cataluña. No puede ser que el Partido Popular no tenga bastante con segregar al alumnado en función del sexo, incluso con dinero público como hacen con determinados conciertos a las escuelas del Opus o por cuestiones socioeconómicas, concertando escuelas elitistas, sino que ahora, además, quieren introducir un nuevo elemento, una nueva figura de segregación educativa por cuestiones lingüísticas. Este ataque sin precedentes contra el modelo de escuela pública en Cataluña se produce en un momento en el que debemos lamentar que aún no haya un gobierno en Cataluña que pueda hacer